Muy bien, ya está empezada la grabación de la sesión. Buenos días a todas, a todos. Venimos a ver hoy, dimos una introducción del concepto de datos abiertos y hoy vamos a continuar con ello. Voy de hecho, a presentar, estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Bueno, acordaos, la semana pasada ya introdujimos el concepto de datos abiertos. Me voy a ir precisamente a ese concepto por refrescarlo un poquito. Eh, Fijaos, datos abiertos, llegamos a la conclusión después de de toda la motivación de que, bueno, tenían un valor y que la definición, una de las definiciones más flexibles es que eran aquellos libremente accesibles y reutilizables, con una única condición que es la de la atribución, aunque empezamos a ver ya empezamos a ver el tema de las licencias. Acordaos que las licencias eran aquellas condiciones que nos permitían una utilización de un recurso, en este caso unos datos, pero podría ser cualquier otro elemento, cualquier otro recurso en la web, por ejemplo, ¿no? Entonces, fijaos, ¿cuál es la idea aquí? Que posiblemente la manera más flexible o la definición más flexible de datos abiertos es aquellos cuya única condición es la atribución, pero evidentemente puede haber otras condiciones. Puede haber otras condiciones de cara a la reutilización. Vimos también, de hecho, cómo, fija, bueno, aquí dimos algún tipo de ejemplo, Creative Commons, etcétera. Todo esto, como lo tenéis en el vídeo que comparte Toñi con vosotros, pues si queréis algún detalle más, pues lo vais a poder ver. Entonces, bueno, hicimos un ejercicio y luego fijaos que incluso comentamos que aparte de Creative Commons, pues hay, en este caso, ayuntamientos como el de Zaragoza, hay otros muchos, que digamos que crean sus propias licencias ad hoc. Estuvimos viéndolas. Por lo tanto, fijaos, al final, con un conjunto de datos, yo puedo añadirle las condiciones de reutilización que a mí como institución, a mí como ayuntamiento me interesen. Esto es muy relevante. Esto se potencia también a nivel de la nueva directiva europea, con las licencias tipo también. Hay buscadores, estuvimos viendo también, bueno, que podéis tener más información en esta publicación muy interesante del catedrático Julián Valero de la Universidad de Murcia. Y para refrescar un poco este tema de las licencias y unir esta sesión con la anterior, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio eh, ya hicimos uno acerca de dos periódicos, vamos a hacer uno acerca de información varia, ¿no? Digamos, en este caso, Google Maps y Wikipedia. Entonces, si os parece, vamos a, eh, vamos a usar 5 minutos para que busquéis, a ver si encontramos los términos y condiciones donde están las licencias de Google Maps y de Wikipedia. ¿Os parece? Dejamos esos 5 minutos y a ver qué encontráis. Os he puesto ahí las direcciones para que las podéis acceder directamente. maps.google.com y wikipedia.org. Dejamos esos 5 minutos. A ver qué encontráis. Porque, a ver, mientras que vais contestando, si dejáis Vamos a hacer alguna prueba, si podéis escribir o así a bote pronto. La licencia, ¿qué os parece? ¿Cómo os parece qué son los datos que sacamos de Google Maps y cómo os parecen los datos de Wikipedia? ¿Son abiertos los dos? ¿Parecen que son abiertos en el sentido que son libremente accesibles y reutilizables? Acordado de la definición libremente accesibles y reutilizables. ¿Qué os parece Google Maps? Comentadme, estoy atento al chat. Efectivamente, los de Comenta Esther, efectivamente, los de Wikipedia tienen licencia Creative Commons. Ahora lo vais a ver enseguida. De hecho, es una de las características de Wikipedia. Es decir, Wikipedia, sabéis que es un conjunto
de entradas, de entradas a modo de enciclopedia, pero que se hace de manera colaborativa, y una de las características también es que tiene una licencia Creative Commons para poder reutilizarlo, su contenido, efectivamente. Y Google Maps, ¿qué os parece Google Maps? Así a bote pronto, sin buscar nada. Vamos a hacer, si queréis hacemos el ejercicio así, porque a lo mejor leí mucho buscando, es que a veces puede estar un poco intrincado esto de la búsqueda de términos y condiciones. Efectivamente, ahí está compartiendo en el chat Esther precisamente el tema de la licencia, creo que la tengo por aquí. Justamente esa no la tengo, pero ahora la pongo ahora la pongo. No preocupaos que ahora la pongo. Pero efectivamente, bueno, lo voy a poner ya de hecho. La voy a poner ya. En el chat aquí Esther comenta precisamente la licencia, estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Que es Wikipedia Creative Commons. Voy a agrandar esto. Atribución, compartir igual, fijaos. Es decir, que yo puedo usar los datos que vienen en la Wikipedia siempre y cuando haga una atribución, es decir, que conozca al autor por otra parte, lo comparta, el contenido que yo genere, lo comparta de esta misma manera, es decir, lo comparta con esta misma licencia. Y aquí, de hecho, incluso nos lo explica. Pues interesante. Bien, eso lo tenemos ya listo. ¿Y qué tal Google Maps? ¿Qué os parece Google Maps? ¿Google Maps es abierto? ¿Puedo acceder y reutilizar libremente los datos de Google Maps? ¿Qué os parece? Con vuestra... No busquemos nada, contestemos con lo que pensemos, con nuestra experiencia y con nuestra intuición. ¿Qué os parece? Ponedme ahí sí o no y ya está, no hace falta que lo expliquéis. Vuestra intuición. ¿Son abiertos los datos de Google Maps? Todos habéis usado Google Maps, no entiendo. O todos lo usamos normalmente. Vale, por ahí Carolina comenta que sí que son abiertos. Vale, Esther comenta que sí que los usamos, pero que no está segura, aunque la mayoría de las veces se usan enlazables, lo que no generaría problemas. Claro, aquí, muy bien, Esther, aquí hay una cuestión que has comentado muy interesante. Ahora la comentamos. Vale. Os lo comento, fijaos. Claro, a ver, esta pregunta tenía un poco de trampa en el sentido que al final, bueno, Google Maps se ha convertido como en una herramienta muy usada para encontrar cualquier localización, para ir de un punto A a un punto B. Es decir, casi todos eh, usamos Google Maps, vamos, no sé vosotros, pero verdaderamente pues se usa bastante, ¿no? Es una herramienta pues, útil, bien. Ahora, claro, lo usamos como servicio, es decir, un servicio que usamos como usuario finalista. Pero, claro, imaginaos que esos datos que hay ahí, que además son muchos datos de una ciudad, ¿no? Estamos hablando de ayuntamientos de una ciudad que están geolocalizados y que de alguna manera pues interesaría, fijaos, nos interesaría a lo mejor como ayuntamiento propiamente dicho, ¿no? También usar esos datos, ¿por qué no? ¿No? Y bueno, bien, tenemos ahí los términos y condiciones. Fijaos, hay una cosa que ha comentado muy interesante Esther de que la mayoría de veces se usa enlazable, que entiendo que lo que quiere decir es que al final lo que hacemos es, pues lo que comentan aquí precisamente, que nos dan licencia para ver los mapas, crear archivos KML y capas de mapas, pero sobre sus mapas, y mostrar públicamente contenido con la atribución correspondiente online, en vídeo de forma impresa, realizar otras tareas, tal no sé qué, que al final lo que quiere decir es que si tenemos una web, pues podemos incrustar un mapa de Google Maps en esa web nuestra, pero al final sus datos no salen de ahí, son sus datos, son los datos de Google. Y eso es la licencia que nos dan, ¿no? Claro, comenta Esther, en realidad lo que le estamos haciendo es generar valor añadido a ellos. Efectivamente, sí, al final nada es gratis, nada es gratis. Entonces, fijaos, evidentemente es porque es una utilidad que usamos y que nos resulta, nos facilita la vida de alguna manera, ¿no? Pero fijaos, en cuanto a este concepto de datos abiertos, y esto es interesante, fijaos que, bueno,
hay una conducta prohibida que llaman ellos, ¿no? No se permite mirar el punto A, redistribuir o vender partes de Google Maps, Google Earth, ni crear un producto o servicio basado en Google Maps, Google Earth, al menos que se utilice el API de Google Maps y Google Earth. Ahora, lo del API no lo hemos visto, pero en un momento lo vemos. Es decir, que a menos que tú pidas permiso y en este caso pagues la correspondiente tarifa, pues no puedes redistribuir o vender parte de Google Maps. Luego, copiar el contenido tampoco se puede. Descargar de forma masiva el contenido tampoco. O permitir a otra persona que lo haga. Fijar, utilizar Google Maps, Google Earth para crear otro conjunto de datos relacionado con los mapas, aumentarlo. En fin, con el objetivo de proporcionar un servicio que sustituya o sea sustancialmente similar a Google Maps. Tampoco se puede crear un conjunto de datos relacionado con esos mapas. En fin, fijaos que al final no es posible, no es posible esa reutilización de los datos de Google Maps. Por lo tanto, no podemos estar hablando de datos abiertos. Estamos hablando de un servicio que nos provee una funcionalidad que es útil en nuestra vida diaria para X o Y. Claro, pero de cara a una entidad como un ayuntamiento que necesite usar ciertos datos sin caer en la conducta prohibida, entre comillas, que dice Google, ¿tenemos alternativas? Lo he puesto ahí ya, pero fijaos, sí que hay una alternativa que no sé si conocíais, que se llama OpenStreetMap. OpenStreetMap es, bueno, esta definición no me gusta mucho, pero para que me entendáis, la versión en dato abierto de Google Maps, ¿vale? O sea, OpenStreetMap es un conjunto, es una comunidad de personas que lo que hace es incorporar información a estos, a una aplicación, a un sistema, ¿vale? Que se llama OpenStreetMap y que tiene, digamos, todas las similitudes de Google Maps, ¿no? Es un sistema una especie de sistema de información geolocalizada, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿conocíais OpenStreetMap? ¿Sí o no? Hacedme ahí es un poco por curiosidad también. Vale. Ana, por ejemplo, sí, pero los demás realmente me dicen que no. Vale. Pues esto es un poco la diferencia, ¿no? Es decir, la diferencia de dos sistemas que tienen la misma o similar funcionalidad. Uno que no está por la filosofía de la apertura de datos, porque acordaos de lo que dije la semana pasada, su modelo de negocio se basa en datos, Google, y otro creado por una comunidad que al final el objetivo es dejar esos datos en abierto, ¿no? Nos vamos a Google siempre, podríamos usar OpenStreetMap perfectamente, ¿por qué no? Os animo a que le echéis un vistazo, ¿vale? Os animo a que le echéis un vistazo. Entonces, bueno, como tenéis ahí el enlace, no vamos a perder tiempo en esto, pero podéis echarle un vistazo. Es algo interesante y podéis ver que, bueno, que hay información equivalente, vamos a decir, como todo, ¿no? Estos no tienen OpenStreetMap, que yo sepa, que yo recuerde, no tiene los vehículos de Google. ¿Los habéis visto? ¿Los habéis visto o en directo o los habéis visto en alguna fotografía o vídeo? Los vehículos de Google con la cámara que llevan para escanear un poco todo, ¿no? Bien, esto es de manera diferente y vamos a ver cómo. Bueno, ahora después os voy a poner un vídeo que precisamente habla de esto, ¿eh? Es decir, este ejemplo lo pongo porque luego vamos a ver un vídeo interesante de Tim Berners-Lee donde nos habla un poquito de esta filosofía. Vais a ver. Bien, fijaos que hasta aquí estamos hablando mucho de la parte de licencias de los datos abiertos, pero no estamos hablando nada de la parte de formatos, de la parte más tecnológica. Hoy vamos a incluir, a introducirnos precisamente en esa parte más tecnológica. Evidentemente no vamos a profundizar, ¿vale? Pero sí que, o sea, todas las aplicaciones que haga las vamos a entender todos, ¿eh? No preocupaos porque no voy a introducirme nada tecnológico en detalle.
No obstante, también os comento a vuestra disposición, es decir, si hay algún concepto, alguna aclaración que necesitéis, escribidme en el chat y lo vemos, porque es que estoy seguro de que si estáis pensando en alguna aclaración que algo no entendéis, no es solo vosotros, o sea, sé que no es solo único de una persona, que seguramente más personas tengan esa duda, ¿no? Entonces, escribidme en el chat, por ejemplo, o con el micrófono, me encendéis el micrófono y me lo decís y os aclaro cualquier cosa. Vale, fijaos, eh, para empezar a hablar de los formatos, me gustaría hablar de un concepto que ahora me sorprende porque se está empezando a hablar un poco de esto, ¿no? Pero un poco más, vamos a decir, a nivel de sociedad, ¿no? Pero se habla poco y es una diferencia muy sutil, pero tenemos que considerar. Al final, fijaos que la mejor manera de poner algo a disposición, cualquier cosa, ¿no? A disposición de la sociedad, de todo el mundo, es la web. La web se ha convertido al final en un recurso imprescindible, ¿no? Eh, la web, fijaos, bueno, no quiero entrar en la dicotomía esta, pero bueno, no es lo mismo Internet que la web, ¿eh? Internet, podríamos estar hablando de esas conjunto de máquinas, de infraestructura, hardware, ¿no? Que posibilitan conectar ordenadores entre sí y al final posibilitan tener una infraestructura por donde viaja la información. Y la web, estamos hablando de una serie de protocolos concretos, estamos hablando de una serie de servicios concretos que nos ofrecen encima de ese Internet. Eh, ¿Y seréis capaces, por ejemplo, de decirme algún otro servicio que no sea la web, que también use Internet? Muy en boga últimamente, por ejemplo, y que no sea la web. Bueno, servicios como, bueno, por ejemplo, sí, Pau comenta algunos, ¿no? Me quedo con el tema del streaming. Por ejemplo, ¿no? Pues las Smart TV de ahora, ¿no? Es decir, Netflix, ¿no? Todo este tipo de generación de contenido en streaming, de acuerdo, pues usa otros protocolos. También se puede hacer sobre la web, verdaderamente, pero puede usar otros protocolos de streaming. Bien, sí, fijaos, la web entonces, a grosso modo, podemos diferenciarla vamos a hablar de la web clásica, ¿vale? Luego sabéis que está la web 2.0, la web 1.0. Bien, solo un apunte para que nos quede claro. Verdaderamente esto tan marketingiano de ponerle, hablamos la semana pasada del Big Data que le ponemos las Uber, ¿no? Y queda muy marketingiano. La web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ya sin límite. Bueno, esto también para mí, sinceramente, muy marketingiano. Pero bueno, la diferencia entre la web tradicional 1.0 y la web 2.0, no sé si sabéis cuál es, pero os la comento brevemente. En la web 1.0 vamos a decir que las cosas eran unidireccionales. Alguien publicaba cierta información en la web y otras personas la consumían y punto. La web 2.0 surge porque hay ciertas tecnologías que permiten a los usuarios no solo ser consumidores de información, sino productores de información. El ejemplo paradigmático, venga, alguien que se anime, el ejemplo paradigmático de web 2.0, donde yo no solo consumo información, sino que añado información, muchísima. Las redes sociales, efectivamente, Esther, está en lo cierto. Las redes sociales es ejemplo paradigmático de web 2.0, ¿no? Lo digo porque tengamos claro ese concepto, ¿eh? Porque luego le empezamos a poner numeritos de versiones a todos, ¿no? Bien, esa es la diferencia. A partir de ahí lo que queráis, pero esa es la diferencia fundamental. Y luego tenemos otra tipología de web, muchas. Es verdad que nadie le ha puesto más numeritos a esto. Bueno, en verdad, ahora os comento, pero esa web de los datos que veis ahí, web semántica, etcétera, sí que, bueno, ahora lo comentamos. Fijaos, entonces, tenemos por una parte la web de los documentos. Es la web clásica que nosotros estamos habituados, digamos, a navegar, donde navegamos por información preparada para que una persona la lea, ¿no? Información no estructurada, información textual, ¿sí? Porque está orientada a las personas.
abrimos la página web de un periódico, abrimos una página web de un servicio de, no sé, por ejemplo, de la agenda para hacer la agenda y tal. Entonces, todo esto es una serie de documentos con información textual, con formularios, etcétera, ¿de acuerdo? Y se basa al final de que una persona pueda entender plenamente esa información. Vale, esa es la que se denomina web de los documentos, porque al final, de una manera u otra, se están colocando documentos en la web. Ese es el origen de la web, de hecho, que lo vais a ver luego en el vídeo de Tim Berners-Lee que vamos a ver. Y hay otro tipo de web de mucho interés, que es la que se denomina web de los datos, que está cada vez, bueno, surge hace tiempo, ¿no? Lo vais a ver en el vídeo de Tim Berners-Lee, se potencia sobre todo, pues 2010, por ahí, 2008, sí, 2008, 2010, se potencia muchísimo y ya os digo que hoy está también un poquito más en boga, ¿no? Y en la web de los datos. Fijaos la sutil diferencia, es decir, en la web ya no leo documentos, ya no hay documentos, sino lo que tengo son información estructurada, datos, que ahora vamos a ver en qué formato. ¿Vale? Esto es el inicio de la parte tecnológica que os he comentado. Claro, estos datos al final, claro, una persona lo que entiende y lo que hace es leer un documento cuando quieren enterarse de ciertas cuestiones de información, ¿no? Al final leemos un documento y nos enteramos. La web de los datos está orientada sobre todo a que esa información que hay en la web sea consumida por máquinas, por un ordenador. Por lo tanto, tiene que estar en un formato que entienda un ordenador, ¿de acuerdo? Una base de datos, una hoja de cálculo. Al final, información, lo que pone al principio, información estructurada, información muy estructurada. Que ahí veis un ejemplo de Wikipedia, que son los atributos par valor, perdón, los pares atributo valor que se llaman, ¿no? Vamos a ver un ejemplo muy concreto, porque Wikipedia es un muy buen ejemplo. No sé si os habéis fijado en Wikipedia, tiene no cualquiera, pero las entradas más importantes tienen la web de los documentos en el formato, vamos a decir, textual, y luego tienen una parte, ¿vale? Evidentemente no deja de ser un documento, pero de donde se extrae mucha información para crear al final algo basado en los datos, ¿no? Ya que estamos aquí, lo vamos a ver. Lo voy a ver luego, pero lo vamos a ver ahora. Fijaos, no sé si habéis navegado alguna vez y os habéis dado cuenta de esto. Por ejemplo, busco la página web de Alicante en Wikipedia. Vale, voy a. Vale, uy, vale, fijaos. Y tenemos, bueno, pues puedo leerlo, Alicante, bla, 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 bla. Aquí me entero de todo como persona, como ser humano, entre comillas. Pero claro, una máquina aquí imaginaos, para saber que Alicante tiene 337.482 habitantes según el INE del 2020, pues una máquina tendría que procesar todo este texto y asignarle a la población de Alicante el valor 337.000, bla, 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 ¿no? Claro, esto tiene un proceso de procesamiento de lenguaje natural que se denomina, es un proceso arduo. Más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Pero no es directo, ¿vale? ¿Qué necesita una máquina, un ordenador? Que directamente le digan, la población de Alicante es este. Y ya está, con un igual, muy matemático, ¿no? Muy ceros y unos. Bien, pues hay un ejemplo. En la propia Wikipedia podemos tener un ejemplo de cómo podría ser este formato y cómo podría ser este formato de web de los datos, ¿no? Y lo tenemos aquí, lo tenemos fijaos, eh, siempre acompañado de una entrada de Wikipedia que, bueno, que tenga más o menos importancia, siempre acompañado de ese texto, viene en la parte derecha una cajita que de hecho se llama Infobox en inglés, las infoboxes de Wikipedia, que tienen pues ciertas información muy relevante y muy resumida. Y fijaos, es muy parecido a lo que estamos hablando. Pues país España, comunidad autónoma Comunidad Valenciana, la provincia Alicante, y tiene ciertos datos, fijaos, datos de pares, atributo, valor que se llama. Es decir, por una parte tengo el atributo y por otra parte el valor. Es decir, Alicante, la superficie es de 201,27 kilómetros cuadrados. La fundación en el 324 a.C.
La población 337.000, ¿ves? Aquí es directa. Aquí una máquina directamente, ¿vale? Como un Excel, población 337.000, ¿verdad? Ya está. La densidad, gentilicio. Fijaos, todo lo tenemos, ¿eh? en, eh, en formato no estructurado, perdón, en formato de tengo un atributo, tengo un valor. Estas son las infoboxes de Wikipedia. Vale. Fijaos, y lo que os comentaba, tenemos, de hecho hay, por una parte, bueno, estas son aquí a la izquierda tenemos la versión, vamos a decir, de Google de esas infoboxes, ¿no? De alguna manera, esto realmente se llama Google Graph, no me quiero meter en ese tema de momento, pero que al final sepáis que hay herramientas como ese Google Graph que lo que hace es intentar extraer automáticamente de la web de los documentos datos. Y luego tenemos una aplicación muy interesante también que se llama Wolfram Alpha, no sé si la conocíais, que intenta hacer lo mismo. Es decir, lo que hace es, a partir de toda la web de los documentos, aplicando técnicas de procesamiento del lenguaje natural, aplicando técnicas de ingeniería del conocimiento, aplicando, bueno, diversos procedimientos, nos da información estructurada, información por medio al final, si la podemos simplificar mucho la definición, de pares atributo-valor. ¿Veis? Aquí estamos buscando Leonardo da Vinci y enseguida me sale el nombre completo, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, etcétera, etcétera, una imagen, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un pequeño ejercicio ahora, sí me gustaría que hicierais, porque yo entiendo que Wolfram Alpha no, quizá la conocíais de oídas, pero seguramente no lo habéis usado nunca, pero me interesa que veamos lo que hace Wolfram Alpha, ¿no? Entonces, sí que me gustaría dejaros 5 minutos aquí ahora sí para hacer, bueno, evidentemente la búsqueda en Google la sabéis hacer todos, por lo tanto esto no hace falta que lo hagáis. Si queréis hacerla simplemente para daros cuenta de que os va a aparecer, hacedla, sí, hacedla para que os deis cuenta que en la parte derecha de la búsqueda de Google os va a aparecer esto, que es una información adicional y resumida que tiene Google, que lo hace con un proyecto que tiene que se llama Google Graph, que al final lo que hace es de toda la información de la web de los documentos que tiene, extraer información relacionada y de alguna manera en un formato de web de datos, en un formato estructurado. Hacer una búsqueda, ¿no? De algo, con Google pasa lo mismo, es decir, como el término no sea muy relevante, pues no te lo va a sacar. Es decir, pero si ponéis personajes históricos o ponéis ciudades, seguramente sí que lo sacará. Entonces, os dejo esos 5 minutos, ¿de acuerdo? Para hacer esa prueba. Hacer una búsqueda en Google, verificar esto y hacer la de Wolfram Alpha. Y ahora seguimos. Adelante, a ver qué. Avisadme cuando vayáis terminando y avisándome, ¿vale? Yo dejo 5 minutos, pero si terminéis antes, pues si tenéis alguna cuestión. Adelante con ello. Efectivamente, María Dolores comenta las diferencias y así mismo, como comenta ella, es decir, Google muestra los enlaces y el Wolfram Alpha ofrece datos trabajados y estructurados de manera automática, ¿eh? Es la potencia de esto, ¿no? Sí. ¿Lo veis interesante? Claro, esto es complejo, ¿eh? Y, digamos, el tener datos estructurados a partir de los documentos de la web, no penséis que esto es algo sencillo, ¿no? Hay que usar eh, mucha tecnología y muchos procedimientos relacionados, pues, con la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Tiene su complejidad. Luego vamos a ver algún ejemplito más por ahí. Mm, sí, comenta María Luis que claro, es útil, depende de lo que quieras. Sí, sí, sí. Ahora lo vamos a ver. Es decir, claro, de cara a conseguir datos en un formato estructurado, pues es útil, ¿no? Efectivamente. Ahora lo vamos a ver. Muy, muy buena la contestación, porque efectivamente depende de lo que queramos nosotros. Bien, voy a mostrar por pantalla un pequeño ejemplo. A ver, tengo por aquí. Bueno, si buscamos, vamos a buscar primero el de Google.
A ver si lo que nos sale de Alicante. Si buscamos Alicante, pues fijaos, es que os digo, si, fijaos, sale pues una serie de webs, pero también aquí a la derecha, fijaos, de Alicante sí que sale, fijaos, la superficie, la elevación, bla, bla, bla. Gente que también buscó Alicante, buscó Murcia, buscó Málaga. ¿Veis? Esto es un poco interesante también porque fijaos que enlaza conceptos. Luego veremos esto, qué utilidad puede tener y cómo se puede hacer. Eh, claro, da menos información. Alicante, pues fijaos, si yo pongo, por ejemplo, no sé, Chicago, pues la información que da de Chicago va a ser bastante mayor, seguro, ¿no? No, bueno, no es tanta. Se ve que tiene un formato determinado. Pero bueno, ahí podéis encontrar un poco esa información resumida o de web de los datos, equivalente a las infoboxes de Wikipedia. ¿Vale? De hecho, lo saca de Wikipedia muchas cosas. Si nos vamos y buscamos en Wolfram Alpha Alicante, como bien ha comentado María Dolores, pues da información resumida. Fijaos además, de hecho, que desambigua también, que esto es una cuestión importante, es decir, dice que está asumiendo Alicante como ciudad, está asumiendo Alicante España, pero no Alicante Filipinas, porque parece ser que hay un Alicante en Filipinas también. Fijaos, la población estimada en 2016, dónde se encuentra, situación, en qué país, la hora actual, de ciudades cercanas, el aeropuerto cercano, la elevación, etcétera, etcétera. Fijaos, ¿eh? Entonces, interesante. Interesante cómo hace esa información, va resumiendo esa información y la muestra en un formato estructurado, ¿vale? En un formato estructurado. Con, tiene esa utilidad. Bien, seguimos. Bien, y llegamos un poco a los vídeos que os iba a comentar, que os he comentado antes, que la verdad que son muy interesantes porque, bueno, Tim Berners-Lee, me imagino que lo conozcáis, pero si no os comento, es el creador de la web, esta web que estamos hablando de documentos y esta web que todos usamos en nuestro día a día, pues Tim Berners-Lee la creó en el CERN, eh, bueno, preocupado al final bueno, lo va a explicar él mismo, ¿no? No lo voy a explicar yo, porque lo que vamos a hacer es, él hace un llamamiento de la importancia en un momento dado de tener bueno, en inglés, raw data now, que podemos traducir como, dame los datos como materia prima, dame los datos estructurados. Por eso hemos visto un poco la definición de esos datos estructurados, para poneros en contexto antes de ver estos vídeos. Tenéis los enlaces aquí también, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es echarle un vistazo a esos vídeos. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento y voy a compartir una pestaña para Tim Berners-Lee. Yo creo que será esta primera. Sí, esta. Vale. Estáis viendo. Pues no sé si se ve bien ahora que estoy viendo, porque. A ver. A mí no se me ve bien. Confirmadme si se ve bien. Si se ve bien la pantalla del vídeo, porque a mí no se está viendo. Sí, vale, perfecto. Genial, sí, ahora se está viendo bien también. Vale. Pues, bueno, esta es la charla TED de Tim Berners-Lee, para que nos situemos, año 2009. Año 2009. Y está hablando de la próxima web, ¿vale? Acordaos, Tim Berners-Lee es el creador de la web, además tradicional de los documentos, y está hablando de de qué web está visionando él. Vamos a ello. Pongo los subtítulos en castellano. Time flies. It's actually almost 20 years ago when I wanted to reframe the way we use information, the way we work together. I invented the World Wide Web. Now, 20 years on, TED,
I want to ask your help in a new reframing. So going back to 1989, I wrote a memo suggesting a global hypertext system. Nobody really did anything with it very much. But 18 months later, this is how innovation happens. 18 months later, my boss said I could do it on the side as a sort of a play project. Kick the tires of a new computer we got. And so he gave me the time to code it up. So I basically roughed out what HTML should look like, hypertext protocol, HTTP, the idea of URLs, these names for things, which started with HTTP. I wrote the code and put it out there. Why did I do it? Well, it was basically frustration. I was frustrated. I was working as a software engineer in this huge, very exciting lab. Lots of people coming from all over the world. They brought all sorts of different computers with them. They had all sorts of different data formats, all sorts of kinds of documentation systems, so that in all that diversity, if I wanted to figure out how to build something out of a bit of this and a bit of this, everything I looked into, I had to connect to some new machine, I had to learn to run some new program, I would find the data, maybe the information I wanted in some new data format, and these were all incompatible. It was just very frustrating. The frustration was that there's all this unlocked potential. In fact, on all these disks, there were documents. So if you just imagine them all being part of some big virtual documentation system in the sky, then, say, on the internet, then life would be so much easier. Well, once you've had an idea like that, it kind of gets under your skin, and even if people don't read your memo, actually he did. It was found after he died, his copy, it was found, he'd written vague but exciting in pencil on the corner. But in general, it was really difficult to explain what the web was like. It's difficult to explain to people now that it was difficult then. But then, okay, when TED started, there was no web. So things like click didn't have the same meaning. I could show somebody a piece of hypertext, a page which has got links, and we click on a link, and bing, there'll be another hypertext page. Not impressive. You know, we've seen that. We've got things on hypertext on CD-ROMs. What was difficult was to get them to imagine. So imagine that link could have gone to virtually any document you could imagine. All right? That is the leap that it was very difficult for people to make. Well, some people did. So yeah, it was difficult to explain, but there was a grassroots movement. That is what has made it most fun. That has been the most exciting thing, not the technology, not the things people have done with it, but actually the community, the spirit of all these people getting together, sending me emails. That's what it was like then. Do you know what? It's funny, but right now it's kind of like that again. I asked everybody, more or less, to put their documents. I said, could you put your documents on this web thing? And you did. Thanks. It's been a blast, hasn't it? I mean, it's been quite interesting because we found out that the things that happen with the web really sort of blow us away. They're much more than we'd originally imagined when we put together the little initial website that we started off with. Now, I want you to put your data on the web. Turns out that there is still huge unlocked potential. There is still a huge frustration that people have because we haven't got data on the web as data. What do you mean, data? What's the difference? Documents, data? Well, documents you read, okay. More or less, you can read them, you can follow links from them, and that's it. Data, you can do all kinds of stuff with the computer. Who was here or otherwise seen Hans Rosling's talk? When Hans Rosling was at TED, one of the great, yes, a lot of people have seen it because it was one of the great TED talks. Hans put up this presentation in which he showed for various different countries in various different colors, he showed income level on one axis, and he showed infant mortality, and he showed this thing animated through time. So he'd taken this data and made a presentation which just shattered a lot of myths that people had about the economics in the developing world. He put up a slide a little bit like this. It had underground all the data. Okay, data is brown and boxy and boring, and that's how we think of it, isn't it, data? Because data you can't naturally use by itself. But in fact, data drives a huge amount of what happens in our lives. And it happens because somebody takes that data and does something with it. In this case, Hans had put the data together. He found it from all kinds of United Nations websites and things. He'd put it together, combined it into something more interesting than the original pieces. And then he'd put it into this
software, which I think his son developed originally, and produced this wonderful presentation. And Hans made a point of saying, look, it's really important to have a lot of data. And I was happy to see that at the party last night that he was still saying very forcibly, it's really important to have a lot of data. So I want us now to think about not just 2 pieces of data being connected or 6 like he did, but I want to think about a world where everybody has put data on the web, and so virtually everything you can imagine is on the web. And I'm calling that linked data. The technology is linked data, and it's extremely simple. If you want to put something on the web, there are 3 rules. First thing is that those HTTP names, those things that start with HTTP:, we're using them not just for documents, now we're using them for things that the documents are about. We're using them for people. We're using them for places. We're using them for your products. We're using them for events. All kinds of conceptual things, they have names now that start with HTTP. Second rule, if I take one of these HTTP names and I look it up, I go and do the web thing with it, and I fetch the data using the HTTP protocol from the web, I will get back some data in a standard format, which is kind of useful data that somebody might like to know about that thing, about that event, who's at the event, whatever it is, about that person, where they were born, things like that. So the second rule is I get important information back. The third rule is that when I get back that information, it's not just got somebody's height and weight and when they were born, it's got relationships. Data is relationships. It's interesting, data is relationships. It's got this person was born in Berlin. Berlin is in Germany, and when it has relationships, whenever it expresses a relationship, then the other thing that it's related to is given one of those names that starts HTTP. So I can go ahead and look that thing up. So I look up a person. I can look up then the city where they were born. Then I can look up the region it's in, and the town it's in, and the population of it, and so on. So I can browse this stuff. So that's it, really. That is linked data. I wrote an article entitled Linked Data a couple of years ago, and soon after that, things started to happen. The idea of linked data is that we get lots and lots and lots of these boxes that Hans had, and we get lots and lots and lots of things sprouting. It's not just a whole lot of other plants. It's not just a root supplying a plant, but for each of those plants, whatever it is, a presentation, an analysis, somebody's looking for patterns in the data, they get to look at all the data and they get it connected together. And the really important thing about data is the more things you have to connect together, the more powerful it is. So, linked data. The meme went out there, and pretty soon Chris Bitzer at the Freie Universität in Berlin was one of the first people to put interesting things up. He noticed that Wikipedia, you know Wikipedia, the online encyclopedia with lots and lots of interesting documents in it? Well, in those documents, there are little squares, little boxes, and in those information boxes, there's data. So he wrote a program to take the data, extract it from Wikipedia, and put it into a blob of linked data on the web, which is called DBpedia. DBpedia is represented by the blue blob in the middle of this slide. And if you actually go and look up Berlin, you'll find that there are other blobs of data which also have stuff about Berlin, and they're linked together. So if you pull the data from DBpedia about Berlin, you'll end up pulling up these other things as well. And the exciting thing is it's starting to grow. This is just the grassroots stuff again, okay? Now let's think about data for a bit. Data comes, in fact, in lots and lots of different forms. Think of the diversity of the web. It's a really important thing that the web allows you to put all kinds of data up there. So it is with data. I could talk about all kinds of data. We could talk about government data. Enterprise data is really important. There's scientific data, there's personal data, there's weather data, there's data about events, there's data about talks, and there's news, and there's all kinds of stuff. I'm just going to mention a few of them so that you get the idea of the diversity of it, so that you also see how much unlocked potential. Let's start with government data. Barack Obama said in a speech that American government data would be available on the internet in accessible formats. And I hope that they will put it up as linked data. That's important. Why is it important? Not just for transparency. Yeah, transparency of government is important, but that data, this is the data from all the government departments. Think about how much of that data is about how life is lived in America. It's actually useful. It's got value. I can use it in my company. I could use it as a kid to do my homework. So we're talking about making the world run better by making this data available. In fact, if you're responsible, if you know about some data in government department, often you find that these
People, they're very tempted to keep it. Hans calls it database hugging. You hug your database. You don't want to let it go until you've made a beautiful website for it. Well, I'd like to suggest that right before you, yes, make a beautiful website. Who am I to say don't make a beautiful website? Make a beautiful website, but first, give us the unadulterated data. We want the data. We want unadulterated data. Okay, we have to ask for raw data now. And I'm going to ask you to practice that, okay? Can you say raw? Raw. Can you say data? Can you say now? Right. Raw data now. Raw. Practice that. It's important because you have no idea the number of excuses people come up with to hang on to their data and not give it to you, even though you've paid for it as a taxpayer. And it's not just America, it's all over the world. And it's not just governments, of course, it's enterprises as well. So I'm just going to mention a few other sorts of data. Here we are at TED, and all the time we are very conscious of the huge challenges which the human society has right now. Curing cancer, understanding the brain for Alzheimer's, understanding the economy to make it a little bit more stable, understanding how the world works. The people who are going to solve those are scientists. They have half-formed ideas in their head. They try to communicate those over the web, but a lot of the state of knowledge of the human race at the moment is on databases, often sitting in their computers, and actually currently not shared. In fact, I'll just go into one area. If you're looking at Alzheimer's, for example, drug discovery, there is a whole lot of linked data which is just coming out because scientists in that field realize this is a great way of getting out of those silos because they had their genomics data in one database and in one building, and they had their protein data in another. Now they are sticking it onto linked data, and now they can ask a sort of question that you probably wouldn't ask, I wouldn't ask, they would. What proteins are involved in signal transduction and also related to pyramidal neurons? Well, you take that mouthful, and if you put it into Google, of course, there's no page on the web which has answered that question because nobody has asked that question before. You get 220,000 hits, no results you can use. You ask the linked data, which they've now put together, 32 hits, each of which is a protein which has those properties, and you can look at the power of being able to ask those questions of a scientist. Questions which actually bridge across different disciplines. It's really a complete sea change. It's very, very important. Scientists are totally stymied at the moment. The power of the data that other scientists have collected is locked up, and we need to get it unlocked so we can tackle those huge problems. Now, if I go on like this, you'll think that all the data comes from huge institutions, and it's nothing to do with you. But that's not true. In fact, data is about our lives. You log onto your social networking site, you pick your favorite one, you say, this is my friend, bing, relationship, data. You say, this photograph, oh, it depicts this person, bing, that's data. Data, data, data. Every time you do things in the social networking site is taking data and using it, repurposing it, and using it to make other people's lives more interesting on the site. But when you go to another linked data site and you say, this is one about travel, and you say, I want to send this photo to all the people in that group, you can't get over the walls. The Economist wrote an article about it. Lots of people have blogged about it. Tremendous frustration, the way to break down the silos, to get interoperability between social networking sites. We need to do that with linked data. One last type of data I'll talk about, maybe it's the most exciting. Came down here, I looked up on the OpenStreetMap. OpenStreetMap's a map, but it's also a wiki. Zoom in, and that square thing is the theater which we're in right now, the Terrace Theater. I didn't have a name on it, so I could go into edit mode, I could select the theater, I could add on down the bottom the name, and then I could save it back, and now if you go back to the openstreetmap.org and you find this place, you will find that the Terrace Theater has got a name. I did that. Me. I did that. It's the map. I just did that. I put that up on there. Hey, you know what? That street map is all about everybody doing their bit, and it creates an incredible resource because everybody else does theirs. And that is what linked data is all about. It's about people doing their bit to produce a little bit, and it all connecting. That's how linked data works. But you do your bit, everybody else does theirs. You may not have lots of data which you have yourself to put on there, but you know to demand it. And we've practiced that. So linked data is huge. I've only told you a very small number of things. There are data in every aspect of our lives, every aspect of work and pleasure. Okay?
And it's not just about the number of places where data comes. It's about connecting it together. And when you connect data together, you get power in a way that doesn't happen just with the web, with documents. You get this really huge power out of it. So we're at the stage now where we have to do this. The people who think it's a great idea, and all the people, and I think there are a lot of people at TED who do things, because even though there's not an immediate return on investment, because it'll only really pay off when everybody else has done it, they'll do it because they're the sort of person who just does things which would be good if everybody else did them. Okay? So it's called linked data. I want you to make it. I want you to demand it. And I think it's an idea worth spreading. Thanks. Bueno, hemos visto ese primer vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, espero que lo hayáis visto interesante. Contiene muchos de los conceptos que estábamos comentando ahora mismo. Va más allá porque habla de datos enlazados, luego lo veremos, pero fijaos, ¿no? Lo importante de todos los aspectos. Da muchos detalles, además, de muchas cuestiones, incluso muy brevemente, pero que son importantes, ¿no? Habla de la oportunidad, ¿no? De la apertura de datos. Fijaos que en ningún momento habla del concepto en sí, datos abiertos, pero verdaderamente detrás está todo ese concepto. Fijaos, esto lo hizo en 2009, esta charla. En 2010 lo volvieron a invitar porque esto es una especie de llamamiento. Vamos a poner los datos disponibles, los datos en abierto, en verdad, que no habla de ese concepto, pero los datos en abierto. Y Tim Berners-Lee en el año siguiente da una pequeña charla, estas son de 5 minutos, muy breve, donde habla de lo que en ese año, de proyectos, cosas que pasaron ese año después de ese llamamiento. Y habla de resultados verdaderamente interesantes. Vamos a verla. Vale, la tenéis aquí ya en pantalla. La estáis viendo. Allá abajo. Last year here at TED, I asked you to give me your data, put the data on the web on the basis that if people put data onto the web, government data, scientific data, community data, whatever it is, it will be used by other people to do wonderful things in ways that they never have imagined. So today, I'm back just to show you a few things, to show you, in fact, there is an open data movement afoot now around the world. The cry of raw data now, which people make in the auditorium, was heard around the world. So let's roll the video. Classic story, the first one which a lot of people picked up, was when in March 10th, in fact, soon after TED, Paul Clark in the UK government blogged that, oh, I've just got some raw data. Here it is. It's about bicycle accidents. 2 days it took the Times Online to make a map, a mashable map. We call these things mashups. A mashup user interface allows you to go in there and have a look and find out whether your bicycle route to work was affected. Here's more data, traffic survey data, again, put up by the UK government. And because they put it up using the linked data standards, then a user could just make a map just by clicking. Does this data affect things? Well, actually, let's get back to 2008. Look at Zanesville, Ohio. Here's a map a lawyer made. Put it on at the water plant, see which houses are there, which houses have been connected to the water, and he got from other data sources information to show which houses are occupied by white people. Well, there was too much of a correlation, he felt, between which houses were occupied by white people and which houses had water, and the judge was not impressed either. The judge was not impressed to the tune of $10.9 million. That's the power of taking one piece of data, another piece of data, putting it together, and showing the result. Let's look at some data from the UK now. This is UK government data, completely independent site. Where does my money go? Allows anybody to go there and burrow down. You can burrow down by a particular type of spending, or you can go through all the different regions and compare them. So that's happening in the UK. With UK government data, yes, certainly you can do it over here. Here's a site which allows you to look at the recovery spending in California, and take an arbitrary example, Long Beach, California. You can go and have a look at what recovery money they've been spending on different things such as energy. In fact, this is the graph
of the number of data sets in the repositories at data.gov and data.gov.uk, and I'm delighted to see a great competition between the UK in blue and the US in red. How can you use this stuff? Well, for example, if you have lots of data about places, you can take it from a postcode, which is like a zip +4, for a specific group of houses, you can make paper, print off a paper which has got very, very specific things about the bus stops, the things specifically near you. Larger scale, this is a mashup of the data which was released about the Afghan elections. It allows you to set your own criteria for what sort of things you want to look at. The red circles are polling stations selected by your criteria, and then you can select also other things on the map to see what other factors, like the threat level. So that was government data. I also talked about community-generated. In fact, I edited. This is the wiki map. This is the OpenStreetMap. Terrace Theatre I actually put on the map because it wasn't on the map before TED last year. I was not the only person editing the OpenStreetMap. Each flash on this visualization put together by ITO World shows an edit in 2009 made to the OpenStreetMap. Let's now spin the world during the same year. Every flash is an edit. Somebody somewhere looking at the OpenStreetMap and realizing it could be better. You can see Europe is ablaze with updates. Some places, perhaps not as much as they should be. Here, focusing in on Haiti. The map of Port-au-Prince at the end of 2009 was not all it could be. Not as good as the map of California. Fortunately, just after the earthquake, GOI, commercial company, released satellite imagery with a license which allowed the open source community to use it. This is January, time-lapse, people editing. That's the earthquake. After the earthquake, immediately, people all over the world, mappers who wanted to help and could, looked at that imagery, built the map, quickly building up. We're focusing now on Port-au-Prince. The blue is refugee camps these volunteers have spotted from the air. So now we have immediately a real-time map showing where there are refugee camps. It rapidly became the best map to use if you're doing relief work in Port-au-Prince. Witness the fact it's here on this Garmin device being used by a rescue team in Haiti. There's the map showing on the left-hand side there that hospital. Actually, that's a hospital ship. This is a real-time map that shows blocked roads, damaged buildings, refugee camps. It shows things that are needed. So if you've been involved in that at all, I just wanted to say, whatever you've been doing, whether you've just been chatting raw data now, you've been putting government or scientific data online, I just wanted to take this opportunity to say thank you very much, and we have only just started. Bueno, fijaos, ¿no? Fijaos todo lo que en un año se empieza a hacer con los datos y fijaos la diferencia, ¿no? Es decir, yo quiero hacer hincapié aquí en que, claro, estamos muy habituados ya en el uso de las tecnologías, en el uso de la web, en buscar en Internet, en este caso en la web, cualquier información que necesitemos. Pero claro, hace 30 años, por ejemplo, claro, lo que comenta Tim Berners-Lee en el vídeo, en el primero, ¿no? Es decir, bueno, ahora tenemos esa oportunidad, damos un clic, el significado de hacer un clic es diferente, no es un nuevo significado, no estaba esa terminología, ¿no? Hace 30 años, ¿no? Y el tema es que ese cambio es radical en cuanto a la web. Y con este último vídeo lo que vemos es el cambio radical también que está suponiendo el tener datos, ¿no? En esa disponibilidad de datos abiertos y de mecanismos que nos permitan, por ejemplo, fijaos el tema del terremoto de Haití, claro, estamos acostumbrados, ¿no? A encontrar, por ejemplo, en OpenStreetMap en este caso, una localización y poder ir a esa localización, ¿no? Imaginaos pues en este terremoto que sufrió Haití en 2009, sin ningún tipo de mapa, un equipo de rescate que tenía que ir a rescatar personas que no sabía ni siquiera dónde ir, porque no tenía información, ¿no? Fijaos qué interesante el disponer de esos datos, ¿no? A todos los niveles, ¿no? También, que ya esto lo veremos el viernes, también habla Tim Berners-Lee habla de la oportunidad para las administraciones públicas, ¿no? En este caso los ayuntamientos, para poner sus datos en abierto, también desde el ámbito privado, ¿no? Y veremos que puede haber sinergias entre administración pública, administración privada, ¿no? Empresa privada. Vamos a seguir. Bueno, mientras que pongo la presentación, ¿algún comentario, algún
¿Algún detalle que queráis que queráis comentar? ¿Os ha parecido interesante? ¿Cuál es una pregunta desde vuestro punto de vista? Hay una cosa aquí que me parece interesante para comentar, ¿no? Y desde el punto de vista, por ejemplo, ¿no? Desde ayuntamientos en este caso, ¿no? Es decir, fijaos en la terminología que usaba de abrazar los datos, ¿no? Hay otra terminología que es el data keeper, ¿no? Es decir, los datos es el sentimiento este de que, bueno, los datos son míos y los datos no los voy a compartir porque son mi tesoro, ¿no? Como si dijéramos, ¿no? Esa sensación está ahí, eso es algo, bueno, era algo muy habitual, ahora cada vez menos, pero ¿cuál es la sensación que tenéis? Es decir, imaginémonos ahora, después de ver este vídeo, pensad, el viernes hablaremos un poco más en detalle de esto, pero sí que me gustaría resaltarlo ahora. Y pensad un poco en la disponibilidad de datos que tenéis en vuestra cercanía a nivel profesional, a nivel laboral, ¿no? En el ayuntamiento. Eh, ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que esto es una oportunidad para poner en abierto? ¿Pensáis que se pueden crear uh, soluciones, productos, servicios tan interesantes como los que comenta Tim Berners-Lee? ¿Pensáis que no? ¿Pensáis, no, no, yo soy partidario de que no, de que esto no se puede, no puede haber disponibilidad? ¿No? ¿Y por qué? Vamos a abrir a ver si podemos abrir un pequeño debate respecto a este tema, que es interesante que lo comentemos. ¿Qué pensáis? Abro aquí el chat y lo vemos. Bueno, yo pienso que datos tan interesantes como los que comenta él, no sé si se me oye. Se te oye Ah, perfectamente. vale. No sé si vamos a tener, pero en los ayuntamientos también dependemos de la opción política que se tome. Quiero decir, sí que es cierto que los técnicos pues, podemos poner a disposición o pensar en ideas, en asumir esta ideología y estas tendencias y pensar lo que sería útil para los ciudadanos de nuestro municipio, pero que y se pueden hacer cosas, con datos que no son tan relevantes a lo mejor, pero que luego, al fin y al cabo, como todos vemos, en transparencia se busca siempre más el tema de dar la apariencia de transparencia que no dar datos reales que de verdad interesan a la gente o mostrarlos de forma que sean útiles. Un Eso debate, sí, en sí, los ayuntamientos estoy hablando, me estoy centrando más que nada en mi ámbito. sí, centrémonos en los ayuntamientos, porque aparte este curso es Open Data en ayuntamientos y María Dolores, ¿verdad? Sí, sí. Sí, muy interesante lo que has comentado, interesantísimo. Es decir, vamos a decir, no he entrado en ese detalle todavía, de hecho entraremos el viernes, pero es la importancia de la gobernanza, ¿no? La importancia de, en este caso hay un concepto que conocéis ya, que ha hablado Rubén, creo, eh, lo enfocaremos desde el punto de vista de datos abiertos el viernes. Hoy vamos a hablar un poquito de ese tema también, la dicotomía entre transparencia y datos abiertos, pero claro, al final es una decisión política, estratégica, ¿no? De por dónde ir, ¿eh? Por dónde ir. Y hay un concepto que es muy interesante, lo hablaba Tim Berners en la charla, que es el de gobierno abierto, que no nace a ver, no es que nazca, sino que se impulsa con el gobierno de Obama en su momento y a raíz de ahí tiene mucho tirón. Pero claro, evidentemente tiene que haber un impulso y una decisión política, ¿no? Pero sí que es verdad al final que, que tenemos que ser conscientes, y de hecho eso es uno de los objetivos de este curso, ser conscientes de la oportunidad que se tiene, ¿no? A nivel técnico también, con los datos, ¿no? Y sí que has comentado algo que creo haberte entendido, ¿no? Como, bueno, que los datos de los ayuntamientos que a lo mejor no son tan importantes, tan relevantes, justo es al contrario. Mi opinión, justo es al contrario, es decir, los datos más cercanos, que son los que se pueden generar en una ciudad, eh, son los que luego van a tener muchísima utilidad. Os voy a poner un ejemplo que aparte, bueno,
un ejemplo que me pasó verdaderamente, ¿no? Y estando en el proyecto, yo estaba involucrado en el proyecto de datos abiertos de la Universidad de Alicante y una de las cuestiones clave, salvando las distancias, además se puede ver, universidad, ayuntamiento, al final podemos hacer un paralelismo bastante bueno, ¿no? Eh, pues una de las etapas, veremos también, el viernes vamos a ver también un poco esas etapas, porque para que seáis conscientes un poco de las cuestiones que se pueden ir teniendo en cuenta, ¿no? Para la apertura de datos en ayuntamientos. Y al final, como apunta María Lore muy bien, hay que ver qué datos, ¿no? Qué datos hay, qué datos son relevantes para ponerlos en abierto, ¿no? Y al final nos dimos cuenta que, a ver, teníamos un montón de reuniones, etcétera, y siempre al principio era como, bueno, pues hay que poner en abierto datos, pues, um, como muy relevantes, ¿no? Para una institución, los presupuestos, la ejecución de los presupuestos, en fin, de funcionamiento, organigrama, todo esto que me parece muy interesante, porque al final es un aspecto de rendición de cuentas, ¿de acuerdo? Pero es un aspecto más de transparencia, ¿no? Y luego había otros datos que incluso en alguna ocasión, en alguna reunión, ¿no? Pues se podían calificar de anecdóticos, pero que luego eran los más interesantes para la comunidad universitaria, porque nosotros hicimos encuestas, verificamos un poco en esa comunidad universitaria los datos más importantes, y había unos datos que, ya os digo, parecían anecdóticos. Por eso cuando has comentado esto, María Dolores, de no, los ayuntamientos a lo mejor no tenemos, sí, es que a lo mejor parecen anecdóticos, pero no lo son. Y eran, por ejemplo, en las universidades lo que suele haber es pues hay unas cantinas, unas cafeterías que lo que suelen tener es una concesión que se paga un canon, etcétera, pero hay que fijar unos precios y esos precios pues más o menos pueden variar, ¿no? En dependencia del producto, pero bueno, son precios que están fijados y entonces verdaderamente lo que la comunidad universitaria quería saber era eh, los datos de todos los listados de precios, con todos los productos, con las, digamos, información de todos los productos, ¿no? Esto era muy interesante, era muy interesante y bueno, trabajamos para ponerlo en abierto. Y a priori son como datos muy anecdóticos, porque claro, vamos a ver, si comparas la ejecución anual o la ejecución trimestral de un presupuesto en una entidad pública comparado con unos precios de una cafetería, pues dices, bueno, pero es que estos precios, eh, vamos, no tienen tanta importancia. Sí, lo tienen, porque resulta que tienen mucha utilidad. Y todos los datos, fijaos en la charla de Tim Berners-Lee, intenta ser muy inspirador en ese sentido. Todos los datos son importantes al final. Todos, porque ya luego se puede vislumbrar un poco en esta presentación, no lo dice así, pero os lo comento yo, es decir, que dejemos los datos en abierto, que ya luego vendrá alguien que los usará y sabrá cómo usarlos para sacarle ese partido de una manera u otra, ¿no? Esto es verdaderamente de mucho interés. ¿Sí? Que pensemos, que pensemos ya no, y es un poco también el por qué poneros este vídeo también, que pensemos ya no pues en documentos en una información, en un formato determinado, sino que pensemos en datos, pensemos en los datos que tenemos que conocemos nosotros, porque esto es otro tema también, que también lo marca Tim Berners-Lee, aunque sin ampliarlo mucho. Cada uno de nosotros, de nosotras, uh, digamos que conocemos una tipología de datos en nuestra entidad, seguro, ¿no? Entonces, esto es interesante, pues si estamos en un departamento de urbanismo, pues sabremos y seremos conocedores de datos de ese ámbito de urbanismo. Si estamos en un departamento de empleo, pues sabremos de datos de empleo. Si estamos en un departamento de medio ambiente, pues sabremos de datos de medio ambiente, ¿no? Y entonces, eso es importante, tenemos un conocimiento de nuestros datos que luego, claro, como Rubén comenta en sus sesiones también, pues evidentemente tendremos que tener en cuenta lo que nos dice la ley de transparencia, pero también la legislación en protección de datos, por supuesto, por supuesto. Aquí no se trata y esto lo veremos el viernes, no se trata de empezar a abrir datos de manera indiscriminada, sino teniendo una estrategia y ya veréis por qué, ya veréis por qué. Esto, aquí igual hay muchas tendencias, el abierto por defecto, no, lo importante es abrir datos y ya veremos luego cómo, en fin, abrimos los datos que podamos y ya veremos luego cómo vamos abriendo poco a poco.
hay muchas tendencias. La tendencia que a mí me gusta resaltar es aquella en donde hay una estrategia para la apertura de los datos, para poner datos disponibles. Y esto no es gratuito, esto ahora lo vamos a ver por qué. Es decir, no es que, a ver, no lo digo por decir, lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver ahora poco a poco. Vamos a pasar primero a los formatos y luego vemos el por qué, pero siempre con una estrategia, ¿no? ¿Algún comentario más? ¿Seguimos? ¿Vale? Vamos a ir siguiendo. Fijaos. Bien, espera, sí hay un comentario. Vamos a ir a ver. Voy a poner el chat. Vale, comenta Gonzalo que el salto del documento al dato necesitaría previamente de planes de transformación digital en las organizaciones. Más que voluntarismo parcial, habría que plantear políticas generales hacia el cambio. Efectivamente, sí, claro, al final no se trata de hacer, es decir, claro, voluntarismo aquí, evidentemente, podemos tener unas propuestas muy puntuales, pero claro, no se trata de eso, se trata precisamente de que haya un esfuerzo en ese sentido. La idea también es que al final, lo primero de todo, y yo soy defensor de eso, no sé qué opináis en ese sentido, pero lo primero es ser consciente de algo, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que esto tiene mucho valor para la sociedad y tiene mucho valor como institución pública que cuidemos de esos datos y los hagamos accesibles. Lo primero yo entiendo que es tener esa conciencia, ¿no? Ser conscientes de eso. Y a partir de ahí, efectivamente, poner en marcha estrategias, de hecho, ¿no? Estrategias que vayan encaminadas a eso, a ese objetivo, a cubrir ese objetivo, a poner esos datos, como dice Tim Berners-Lee, poner los datos en abierto, raw data now, ¿no? Vale, comenta Iñaki que le interesa muchísimo la gobernanza, la toma de decisiones sobre datos, criterios organizativos, jurídicos y éticos para seleccionar qué datos pueden ser abiertos y qué documentos o informaciones se pueden compartir, etcétera. Proceso de selección previo. Lo vamos a ver el viernes, de hecho, efectivamente, Iñaki, muy buen apunte también. Que al final, claro, hay una selección, debe haber una selección de qué datos y una priorización. Nosotros, de hecho, hemos trabajado en ese tema, priorización de los datos, claro. Y unido a lo que comenta Gonzalo y a lo que comentaba antes María Dolores, fijaos, los presupuestos son finitos. La financiación de este tipo de proyectos es finita, quiero decir, finita y además suele ser pequeña comparado con otras cosas porque digamos que esto va más allá del día a día de un organismo como un ayuntamiento. Es decir, pues un ayuntamiento tiene unas prioridades de urgencia que son X e Y esto pues lo mismo se queda relegado a en fin, a proyectos que no son tan urgentes, vamos a decir. Sin embargo, sí que si entramos en tema, y ahora lo veremos, ¿no? De trazar estrategias y poco a poco ir incorporando esta filosofía de datos abiertos, podemos conseguir mucho. Y ya no solo, me estoy adelantando mucho a lo que vamos a ir comentando luego, pero fijaos, no solo porque, como dice Tim Berners-Lee, pongo los datos, en este caso un ayuntamiento, a disposición de la gente y la gente hace cosas con ello y perfecto. No solo porque son datos al final que, bueno, que de alguna manera sí, son públicos también, ¿no? Porque se generan, una administración pública los genera, ¿no? Sino porque, fijaos, luego, y al hilo de lo que estáis comentando en el chat, verdaderamente la propia administración pública, el propio ayuntamiento, puede ser consumidora, puede ser la primera entidad que consuma esos datos. ¿Mm? Fijaos, eso se puede ver desde ese sentido también. Uh, Os hago una pregunta, a ver si me podéis, a ver qué pensáis vosotros. Eh, ¿Cuántas veces habéis necesitado un dato, ¿no? A nivel de ayuntamiento? ¿Cuántas veces habéis necesitado unos datos a nivel de ayuntamiento y lo tenéis que pedir a otro departamento, a otra concejalía, a otra unidad dentro de vuestro ayuntamiento y no ha sido inmediato y os ha costado bastante, ¿no? Oye, necesito los datos de licencias de apertura de tal año a tal año para ver, y eso lo tengo que pedir
en urbanismo, en tal, no sé, en el departamento que sea. O necesito saber dentro de lo que son el departamento de playas, por ejemplo, cierta información relativa a lo que sea, la calidad del agua, lo que sea, ¿no? Y lo tenéis que solicitar, ¿de acuerdo? ¿Esto os ha pasado? Vamos a hacer un poco de... ¿Os ha pasado que lo tenéis que solicitar es interno, ¿no? Es interno, de un departamento a otro. ¿Y os ha costado más de lo que pensabais que tenía que costar eso? ¿Sí o no? Y con dificultad, comenta María José, ¿no? Claro. A ver qué pensáis. A ver, esto también es un poco una mini encuesta, ¿eh? Una encuesta informal. Vosotros y vosotras ah, como profesionales de la administración pública local, digamos, ¿no? ¿Os cuesta? Quiero decir, ¿no os gustaría facilitar ese trabajo del día a día, ¿no? ¿Algún comentario más? Claro, sí, esto lo comentaba Tim Bentley también, ¿no? Se generan ahí unas, pues eso, unos silos de trabajo que implican silos de datos también, ¿no? Al final, y es complicado de ceder. Ah, fijaos que cuando estamos hablando de datos abiertos, yo me estoy centrando mucho en disponibilidad de datos hacia afuera de la institución, a la ciudadanía, a la sociedad, pero eso implica también que esos mismos datos pueden ser consumidos por la propia administración pública. ¿De acuerdo? De hecho, si necesito esos datos, por ejemplo, si necesito datos vamos a ver esto, ¿no? De las licencias de apertura, ¿no? Unos datos de la licencia de apertura, ¿vale? Desde María les comenta que tenemos allegada la propiedad privada. Sí, sí, a ver, esto es inherente al ser humano, ¿no? Eh, pero fijaos, ahora os cuento una anécdota, pero fijaos lo interesante que sería, ¿no? Por facilitar el trabajo, ¿no? Es decir, que en lugar de hacer una solicitud, oye, estoy en la Concejalía de Empleo, en el Departamento de Empleo y tal, y necesito saber el número de licencias de apertura que han tenido a nivel comercio, por ejemplo, y eso se lo tengo que pedir a comercio o a patrimonio, no, o a urbanismo, ¿vale? No sé qué departamento. Y lo necesito porque, bueno, tengo que pedir una subvención, por ejemplo, a la Generalitat en tema de empleo y tal, y bueno, para argumentarlo, pues para tener, pues para hacer mi trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Bien, y entonces lo que hago es hacer una petición de datos, que la hago, pam, 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 y esto me tarda a lo mejor X, y a lo mejor ni me dan los datos que quiero, y a lo mejor, bueno, pues, y si esos datos estuvieran disponibles en abierto, vamos a decir, ¿no? Para la ciudadanía, pero también internamente. Pues al final es que resulta que en un porcentaje muy alto de consumo de esos datos en abierto son internos de la propia administración pública. ¿No? Esto es muy interesante porque os ahorra esfuerzo, trabajo y preocupación. eh, creo que es así. Y corregidme si me equivoco, ya está abierto el chat, me podéis ir comentando cuestiones. Y comenta Gonzalo que además puede ser que el mismo dato esté en formatos distintos, pero siempre inaccesibles salvo para el que los genera. Y la interoperabilidad, claro, fijaos, esto lo habéis visto con Rubén, ¿eh? Fijaos que Tim Berners en el vídeo, en un momento muy puntual, habla de ser interoperable, ¿no? De la interoperabilidad. Esto es importantísimo, importantísimo. Y tenemos que empezar a hablar entonces de formatos, ¿vale? Comentaba ahora, me viene muy bien, Gonzalo, lo que comentas de los formatos, porque precisamente vamos a hablar de eso ahora. Es decir, fijaos, hablábamos de licencias. Las licencias son importantes porque nos permiten saber, tener la garantía de que esos datos los podemos usar sin ningún tipo de problema legal, vamos a decir. Vale, pero esos datos, como comentaba Gonzalo, pueden estar en muchos formatos. Vamos a hablar de formatos y vamos a hablar de incluso un mecanismo de 5 estrellas que se llama o de puntuación que nos van a indicar los niveles de reutilización que puede tener un conjunto de datos.
son muy importantes, porque ya podemos vislumbrar un poco hacia qué camino, o sea, qué camino tenemos que seguir, hacia dónde tenemos que ir cuando estamos hablando de datos, ¿no? Eh, ah, Todos estos temas que han salido tan interesantes, de gobernanza, a nivel político, etcétera, etcétera, los vamos a ver el viernes. Hoy lo que hoy quiero hacer es, bueno, terminar de describiros ese concepto de datos abiertos y terminar de motivar el por qué y que seamos conscientes de la importancia y que digamos, oye, pues sí, fijaos, es decir, al final hay que conseguir un poco, salvando las distancias, lo que decía Tim Berners-Lee, ¿no? Decía, bueno, es que ya no nos... ¿Cómo nos podemos imaginar un mundo sin la web, ¿no? Sin tener la disponibilidad de la web. Pues la idea es que al final, después de este curso, todos nosotros pensemos, sí, ¿cómo es posible que yo me imaginara un mundo sin datos abiertos, ¿no? Ese es un poco salvando las distancias lo que se pretende, ¿no? Porque verdad que no nos imaginamos un mundo ahora mismo sin la web, sin internet, no sin internet, bueno, sin internet evidentemente, pero sin la capa que hemos dicho de servicio de la web para buscar información. Esto es complicado, ¿no? Es algo que es necesario, vamos a decir, ¿no? Bien, seguimos. En cuanto a ese esquema 5 estrellas, es muy útil porque, como os comentaba, nos va a permitir vislumbrar qué camino tenemos que seguir en cuanto a formatos de datos para que sean reutilizados, para que se puedan usar. Entonces, fijaos, se puntúan los datos en relación a ese nivel de reutilización con estrellas. Además que las estrellas son acumulables, es decir, que si tú tienes 3 estrellas, significa que cumples con la segunda estrella y con la primera estrella. Vamos a hacer una definición de cada uno de estos niveles. Luego vamos a hablar de formatos y luego vamos a hacer un pequeño resumen, ¿de acuerdo? Y después de esto, si queréis, podemos hacer un descanso y luego seguimos con alguna cuestión más de casos de uso, de utilización, etcétera. Bien, fijaos, la primera estrella la tienen los datos que están disponibles en la web, simplemente. Es decir, disponibilidad, independientemente de qué formato usemos. Con eso tenemos ya una estrella. Por ejemplo, un PDF en la web. Yo subo mis datos en un PDF y eso ya, al estar disponible, pues tiene una estrella. Claro, evidentemente el nivel de reutilización es muy poquito, porque fijaos un PDF ahí, muchos PDFs incluso, si son documentos escaneados, ni siquiera puedo entrar en el documento, cortar y pegar de ahí. Tengo que picarlo directamente a mano, ¿no? Está disponible, pero, en fin, el nivel de reutilización es muy bajito. Una estrella. 2 estrellas es cuando los datos se publican en la web, además en un formato estructurado, en un formato de los que hemos hablado ahora, pues tengo atributos y tengo valores, ¿vale? Y que ahora vamos a ver más en detalle. Pero el ejemplo concreto sería cuando tengo los datos en una hoja de cálculo en Excel, por ejemplo, ¿vale? Eso sería la segunda estrella. Si además yo publico esos datos en un formato no propietario, es decir, claro, cuando estoy usando un Excel, al final la desventaja que tengo es que necesito una licencia de un programa concreto que es Microsoft Excel para poder verlo. Si no tengo esa licencia, pues no puedo verlo. Por lo tanto, el nivel de agilización es un poquito menor. Entonces, si tengo esos datos en un formato no propietario, es decir, datos estructurados en un formato no propietario, ya voy a tener esa tercera estrella, ya van a ser un poquito más reutilizables. Fijaos, lo que hablaba Tim Berners-Lee, es decir, si yo esos datos, cada uno de esos datos lo identifico mediante una URL es eso que empieza con HTTP, que decía en el vídeo Tim Berners-Lee. Pues si yo puedo etiquetar esos datos con una URL de tal manera que pueda interpretarlos, que pueda saber un recurso concreto a qué concepto se refiere, eso ya son 4 estrellas. Y ya la quinta y última estrella es cuando, además de estar identificados mediante una etiqueta tipo URL, están enlazados, están vinculados unos con otros. Como decía Tim Berners-Lee en el vídeo también, es decir, que al final yo puedo enlazar un concepto con otro, porque los datos son relaciones, son relaciones. Por lo tanto, yo puedo tener
una ciudad enlazada con la provincia a la que pertenece. ¿De acuerdo? Tengo esa relación y eso me posibilita tener esas 5 estrellas. Son datos enlazados, datos vinculados, de tal manera que se contextualicen. Fijaos, esas son las 5 estrellas. Tenemos que ir caminando siempre hacia tener la máxima cantidad de estrellas, pero sí que es verdad que a efectos prácticos, ahora lo veremos, ahora mismo, a ver, esto es como todo, no se puede empezar un proyecto de estas características y a lo mejor ya querer estar con las 5 estrellas, hay que ir poco a poco. Entonces, digamos que podemos poner un campamento base en las 3 estrellas, ¿de acuerdo? Y luego de ahí ir avanzando hasta la 5ª estrella, ¿no? Bien, esto que así a lo mejor suena un poco lioso, vamos a ir poco a poco, en los próximos minutos, ir desbrozando esto que significa. Fijaos, porque tiene que ver mucho con los formatos que hablábamos. Fijaos, el formato PDF, que es el de una estrella, ¿no? Os voy a dar unas pinceladas. Si tenéis alguna duda, comentádmelo, porque al final entiendo que algunos de vosotros tendrán más conocimiento de estos temas, otros menos. Yo voy a ser vamos a hablar muy a grosso modo, digamos, sin entrar a temas técnicos, pero sí haciendo una descripción. Fijaos, el formato PDF es un formato muy útil. Es un formato muy útil para intercambiar documentos. ¿Por qué? Porque permite representar un documento independientemente de la plataforma que use, ya sea la plataforma a nivel software, hardware o sistema operativo. Es decir, yo tengo un documento en PDF en mi ordenador Windows y te lo doy a ti que tienes un Mac o que tienes un Linux o que tienes otro o un teléfono móvil y vas a ver exactamente lo mismo que yo veo. La misma maquetación, la misma descripción del contenido, ¿de acuerdo? Esto es muy útil, os habrá pasado, es decir, hacéis, por ejemplo, un documento en un formato de Word, pues el formato de Word lo tengo por ahí bajo los formatos de 2003, por ejemplo, ¿vale? Me lo paséis a mí que tengo el LibreOffice y no lo veo igual. O incluso me lo paséis a mí que tengo el Word 2010, que es el mismo aplicación, pero otra versión, y no lo veo igual. Ay, es que esto que estaba en 2 columnas ha pasado, esta columna se ve diferente. O fíjate, esta imagen que estaba aquí, que yo quería que estuviera aquí, ha pasado a estar en la página siguiente. O hay un salto de página aquí que no sé por qué no controlo, ¿no? Fijaos, es decir, intercambiar documentos en Word, en LibreOffice, usando un formato de procesamiento de textos, pues perdemos un poco el control de lo que se está visualizando, ¿no? Y para eso sirve este PDF. El PDF al final lo que hace es encapsular dentro de un documento contenido y maquetación, ¿vale? Y tiene ahí todas las fuentes, todos los gráficos de contenido y maquetación. Y eso me permite representarlo de manera independiente de la plataforma. Muy útil para eso, muy útil para eso. Claro, para obtener de ahí todos los datos, imaginaos, si hemos dicho que contenido de maquetación está todo encapsulado, pues al final es difícil quedarme con ese contenido a nivel de datos. Es complicado. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero es más complicado, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que hacer es facilitar el uso de esos datos, ¿no? Fijaos, bueno, aparte de un archivo PDF no voy a entrar mucho en detalle, pero tenemos la cabecera, el cuerpo, la referencia. Bueno, quedaos con la idea de que está muy bien para intercambiar información, ¿de acuerdo? Es casi obligatorio para intercambiar información en ciertos aspectos, ¿vale? Pero es difícil extraer datos de ahí, ¿eh? Ya que contenido y maquetación a veces es difícil de separar, ¿de acuerdo? Evidentemente, a ver, para intercambiar información ahora veremos que hay otros formatos que son mejores en ese sentido, pero para poder compartir documentos es un formato muy interesante. Luego tenemos, fijaos, no me voy a meter en tema Excel, etcétera, voy a ir directamente a un tipo de archivo que se llama CSV. Bueno, no sé si lo habréis oído hablar o no. Yo igual voy a seguir la filosofía de que lo voy a explicar por encima. Si tenéis alguna duda, me avisáis, ya sea porque no lo habéis oído hablar nunca de este formato
o ya sea porque sí que habéis oído hablar, además sois conocedores del formato, lo usáis, pero tenéis una duda de más alto nivel, por ejemplo, bueno, pues me la comentáis también, ¿vale? Fijaos, es un formato muy interesante porque permite representar datos en formato tabular, es decir, en una tabla, en un formato de fichero de texto, es decir, sin necesidad de ninguna aplicación tipo Excel o tipo base de datos, la que sea, sistema gestor de base de datos, simplemente en un fichero de texto. Es decir, cualquier procesador de texto lo puede abrir, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hace? Pues representando en cada línea del fichero de texto una fila de datos y cada columna, cada campo se separa por comas o puede ser coma, como indica el propio nombre del tipo de archivo, o podría ser cualquier otro carácter, en verdad, que nosotros determináramos. Pero bueno, se separa por un carácter que puede ser la coma o el punto y coma, etcétera, que van a representar cada una de las columnas. Fijaos, ahí tenéis un ejemplo, es decir, y Pepe, 34, y un número 03181, María 32, ¿vale? Fijaos que incluso nosotros, y vamos a hacer un pequeño ejercicio, nosotros ya sabríamos determinar incluso lo que significan esos datos que ya hay, ¿verdad? Ahí tendríamos tres personas, una que se llama Pepe, una María y una Ana. De cada uno de ellos sé seguramente su edad y seguramente el código postal de donde vive, por ejemplo, o de donde trabaja, no lo sé, pero un código postal es, ¿sí o no? ¿Verdad que eso ya lo sabemos intuir de ahí? ¿Vale? Claro, una máquina eso no lo intuye. Entonces hay que incluirle de alguna manera una fila de datos con unas cabeceras que puede contener ese nombre de los campos, ¿de acuerdo? Nombre, edad, código postal, ¿vale? Al menos. Esas son buenas prácticas que podemos tener, porque si no es complejo, ¿no? Luego profundizaremos en eso un poquito más. Y luego fijaos también que podemos decir, vale, bueno, pero sí, se separa por comas. Muy bien. Pero ¿y si dentro de un valor tengo una coma? Por ejemplo, si tengo la dirección, calle Mayor, coma, número 18, coma, cuarto B. Entonces, ¿eso es separador de campos? No, porque forma parte del valor de la dirección. ¿Qué hago? Pues puedo poner un delimitador, que puede ser las comillas, donde puedo poner por ejemplo, entre los valores del campo y así puedo añadir, veis aquí, por ejemplo, Gran Vía, 16, está indicando que el valor de la dirección es todo lo que hay dentro de las comillas, de ese delimitador. Por lo tanto, esta coma no separa campos, ¿vale? Esto es interesante que lo sepamos. Vale, luego más formatos, pues tenemos otro formato además muy interesante para intercambio de información, ya no intercambio de documentos, sino como el PDF, sino intercambio de información, que es el XML. Igual, si tenéis alguna duda más concreta, comentadme, pero fijaos, es muy interesante, es un lenguaje que se denomina de etiquetas. Lenguaje de etiquetas lo que quiere decir es que yo le asigno a cada dato una etiqueta. Una etiqueta que es, pues, una cadena de caracteres, un concepto que de alguna manera lo está diciendo algo de ese dato, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque puedo hacer cosas como separar el contenido de la maquetación de un documento y puedo hacer cosas como asignarle incluso significado a las etiquetas. Y esto permite intercambiar datos de una manera más sencilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, fijaos, las etiquetas representan el significado del contenido, pero no la maquetación, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo tener una etiqueta título, fijaos cómo se abre la etiqueta, o sea, una etiqueta es algo, o sea, para etiquetar un concepto, perdón, para etiquetar un texto, yo tengo que decirle el inicio del texto que quiero etiquetar y el final del texto que quiero etiquetar, ¿vale? Eso es como poner una pegatina a un texto. En este caso, el texto del Quijote le estoy pegando la pegatina título. ¿Cómo lo hago con texto? Pues poniéndole una etiqueta inicial menor que el nombre de la etiqueta, que es título, mayor que, y una etiqueta final menor que, baja, y el nombre de la etiqueta
mayor que. Entonces estoy asignando la etiqueta título a El Quijote y la etiqueta autor a Cervantes. Claro, nosotros, bueno, este mayor que se me ha ido, este es menor que, ahora lo cambio. Claro, nosotros ya, igual que hemos hecho antes con el CSV, nosotros ya sabemos que eso es un título y que es un autor, ya sabemos lo que significa autor. Bueno, una máquina no lo sabe, pero esto es un primer mecanismo para intentar añadir o que sea consciente o que haya una concepción del significado, ¿no? Conceptualizar esos datos que tenemos. El XML además tiene una estructura en árbol, quiere decir que yo puedo etiquetar cosas que ya estaban etiquetadas de manera conjunta, de tal manera que yo puedo decir que ese título y ese autor forman parte de, o puedo etiquetarlos como un libro, ¿de acuerdo? Y fijaos, es una estructura en árbol porque libro contiene título y autor, ¿de acuerdo? Y ahí ya podemos, nosotros ya podemos incluso saber el significado, como estábamos hablando antes. Esto es muy, muy interesante, ¿eh? Muy interesante para el intercambio de la información. Fijaos, cuando estamos hablando de HTML, que lo comentaba Tim en el vídeo también, HTML no es más que un XML que se usa para crear páginas web, ¿de acuerdo? Esto es interesante y fijaos, lo que hacemos simplemente es que esas etiquetas van a tener contenido de las partes de un sitio web. Por ejemplo, párrafo, por ejemplo, o, por ejemplo, un hiperenlace con la etiqueta A, ¿de acuerdo? Es un XML creado específicamente para crear y maquetar esas páginas web, ¿de acuerdo? Bien, y luego tenemos otro formato interesante, que es el formato JSON. El formato JSON, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle por no aburriros con los formatos, pero al final es un formato que tiene el mismo propósito de XML, pero claro, fijaos en el XML que hemos visto antes. Si tenemos aquí un dato, el Quijote, y lo etiquetamos como título, pues casi más que las etiquetas representan más caracteres que el propio dato, ¿no? Así que pesa mucho el fichero al final. Tiene mucho más contenido de etiquetas que de datos, ¿no? Entonces el JSON al final lo que hace es intentar, es un formato también para intercambio de datos, se usa mucho también a nivel programación y en Internet, sobre todo a la hora de programar en JavaScript, porque de hecho en la propia definición es un formato de JavaScript. Lo que hace al final es, fijaos, tiene mucho parecido a lo que hablábamos antes de los pares atributo-valor, que hablamos en las infoboxes de Wikipedia incluso, ¿no? Es decir, lo que tiene es un atributo, en este caso título, 2 puntos y el valor, ¿vale? Ya no hace falta etiquetas, sino que ya lo que hago es tener una serie de atributos con unos valores determinados. Fijaos la diferencia entre esto y el XML, donde tengo que tener una etiqueta inicial y una etiqueta final, ¿de acuerdo? Si queréis, lo que vamos a hacer es, porque luego me voy a meter más fijaos hasta aquí. Hasta aquí, pregunta, con estos formatos, ¿qué estrellas de ese esquema de 5 estrellas estaríamos cubriendo? ¿Vale? Con esos formatos, me voy a ir aquí para que los recordéis. Vale, con esos formatos que hemos hablado, ¿a qué cantidad de estrellas estamos abarcando? Fijaos, tenemos los datos disponibles en la web. Los datos se publican en la web en un formato estructurado en la segunda estrella. La tercera que no es propietario, ¿vale? ¿Qué pensáis? Cuando estamos hablando de un PDF, por ejemplo, ¿cuántas estrellas le daríais un PDF? María dice hasta la cuarta estrella, una. Bien, o sea, sí, ahora veremos. Efectivamente estamos hasta la tercera estrella verdaderamente. PDF sería una, comenta Ana, efectivamente. Si hablamos de un CSV, por ejemplo, 3. Bien, 3 porque están disponibles, es decir, ya si tenemos un CSV puede estar disponible en la web, perfecto, ya tiene una estrella, se publica en un formato estructurado, 2 estrellas, y además los datos son en un formato no propietario, es decir, un formato textual. Por lo tanto,
el CSV podríamos hablar de 3 estrellas. Ahora avanzaremos. Vamos a dejarlo aquí para hacer un pequeño descanso, ¿vale? Que podamos tomar un café y podemos descansar un poquito. Y luego continuaremos con esa cuarta y quinta estrella para que veáis. Vamos a hablar un poquito, muy poquito, pero sí que me interesa hablar un poco de lo que ya comentaba Tim Berners-Lee en su vídeo, ¿no? El tema de Wikipedia versus DBpedia. En este caso vamos a ver ese concepto de DBpedia, que nos suene, ¿vale? Indagar un poquito más y que sepamos, sobre todo, que seamos conscientes, ¿vale? Os he comentado mucho que estas sesiones son para que desde el punto de vista de profesionales que sois, que trabajáis en la administración local, en ayuntamientos, seamos conscientes de todos estos conceptos, ¿no? Y en este caso vamos a indagar un poquito más en ese concepto de DBpedia. No mucho, de manera muy por encima, pero sí que interesa que conozcamos esos conceptos y que, por supuesto, como os vengo animando hasta ahora, ¿no? Que preguntéis cualquier detalle que tengáis. Lo dejamos aquí en el formato de JSON, ¿vale? Que es el último que hemos visto. Y son las 11 menos 5. Nos vemos, por ejemplo, ¿os parece tener 30 minutitos para tomar un café y respirar un poquito? Y nos vemos a las 11:25, por ejemplo.